Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y bueno, parece que os está gustando el Jan Journal hecho al revés. Este año he decidido cambiarlo y bueno, pues me agrada que os guste porque finalmente creo que es una buena cosa para ver otro sistema de encuadernación, ¿vale? Que era una de las preguntas que nos hacía Rosa. Rosa también me comentaba en ese vídeo que estaba utilizando cosas para hacer las composiciones que ella nunca hubiera pensado que podría utilizar para guardar sus recuerdos. Y bueno, aunque ya la contesté en el comentario, porque sí que es cierto, vamos, me sonrío por lo que estoy pensando, ¿no? Que tenemos todas las scraperas y todos los scraperos un poco complejo de Diógenes. En el momento que vemos cualquier material que se puede integrar en nuestros Jan Journal, pues lo cogemos y lo guardamos. Sí que es cierto que, bueno, yo os aconsejo que lo hagáis con un poquito de orden, porque si no, al final guardamos tantas cosas que no utilizamos todo ni en 3 vidas. Entonces, pues yo hay cosas que guardo, efectivamente, pues como lo que habéis visto en el vídeo, pero hay otras cosas que si ya tengo de ese material no lo vuelvo a guardar, ¿vale? Porque si no, al final me tendría que salir de casa. Guardo muy poquitas cosas de este tipo, pero cuando las guardo, pues me gusta que sea poquita cosa, ¿vale? En cuanto a los materiales y las cosas que estoy utilizando, pues ya habéis visto que utilizo bolsas, que utilizo pues un poquito de acetato, pero del de oficina, que no es acetato de scrapbooking, el papel que me viene protegiendo pues alguna cosa que he comprado y que le he dicho a alguien que me mande por correo, lo que compro en Amazon o en cualquier tienda bonita, pues normalmente suele llevar o papel de estraza o papel decorado. Pues ya habéis visto el del Black Friday, que es totalmente negro y por dentro es color craft. El que hay rosita y azul, pues bueno, pues todo eso le podemos dar otra vida y puede quedar tan cookie como lo que habéis visto, ¿vale? No obstante, deciros que para documentar nuestros recuerdos no hace falta, y esto yo lo sostengo, no hace falta tener materiales carísimos. Yo siempre os he dicho que cuando yo empecé en el mundo del scrap hace años, cuando empezaba a coquetear con este mundo, yo lo único que tenía era una base de corte para no dañar la mesa cuando cortara, una regla metálica, un cúter, un buril y unas tijeras. No tenía más, ¿vale? Y con eso, pues hacía las composiciones. Me las apañaba como pudiera, pero salían cosas chulas, ¿eh? Y yo, de hecho, tengo álbumes íntegros hechos así, con ese material, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo hacía mucho era teñir las hojas con café o con té. La gente, cuando oye lo de teñir las hojas con café y con té, le empieza a dar mucha pereza y dice, madre mía, yo meterme en esto, abrir el horno para que las hojas se sequen, no sé qué, no sé cuánto, no hace falta, ¿vale? Sí que es cierto que yo he visto muchos creadores de contenido que, bueno, pues no tiñen las hojas al uso, sino que pues le dan algún tipo de textura, ¿vale? Entonces, le dan textura, las meten en el horno. Yo os puedo decir que yo tengo hojas teñidas con café y con té y jamás he utilizado el horno. Tampoco tengo un patio donde se puedan secar las hojas. Lo que he hecho ha sido en mi cocina. En la encimera que tengo en mi cocina, pues he puesto papel de horno para proteger la encimera, obviamente. He puesto pues X hojas encima, las que me cupieran en ese momento, y lo que he hecho ha sido coger un cuenquito con café soluble, tipo Nescafé o cualquier otro café soluble, como pueda ser el de la marca blanca de cualquier establecimiento, café soluble sin más, y si quería las hojas más claras les echaba más agua, si las querías más oscuras les echaba menos agua, y lo que hacía era con una esponjita ir dándoles, ¿vale? Entonces, eso al final lo que hace es que hace rayitas en el papel, que queda monísimo, ¿vale? Si quería algún efecto un poquito más vintage, pues cogía el culo de un vaso, lo ponía en una solución en la que tuviera poca agua, es decir, el café soluble con muy poquita agua, y iba poniendo el vaso. ¿Época recomendable para hacer esto? En verano, por supuesto. ¿Por qué? Porque las hojas tardan pues muy poquito rato en secar. Si lo hacéis en invierno, pues pueden pasar varias horas y todavía van a estar tiernas. Entonces ahora es el momento indicado para hacer
abastecerse de este tipo de hojas teñidas, ¿vale? También lo que hice en su momento fue hacer hojas simulando el papel hecho a mano con hojitas de té, ¿vale? Con las hojitas de té y lo que viene dentro de la hierbita del té, ¿vale? E hilos de colores, he hecho páginas o papel que simula el papel hecho artesanalmente y que no lo es. Y eso me ha servido de portada de distintos álbumes, de hecho, ¿vale? Entonces, las etiquetas de la ropa, pues se pueden utilizar estupendamente. Otro tipo de embalajes que vienen dentro de las cajas, pues como habéis visto esta espumita blanca que yo cogía para hacer el fondo de la mariposa, pues eso me venía creo que en una batidora, creo recordar, ¿vale? O en algo parecido. Papel pinocho, cartulina, o sea, es que quiero deciros que no os ciñáis solamente a la parte industrial del mundo del scrap, porque se pueden hacer maravillas sin necesidad de tantísimo material como tenemos hoy por hoy. Que por supuesto todas y todos acabamos cayendo en las maravillas que nos ponen delante de los ojos y decimos, ay, eso yo lo quiero tener. Efectivamente esto es así, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque yo cada vez que saca Elena Roche alguna colección, porque me encanta, pues pico. Sammy Garra me gusta muchísimo sus sellos, sus troqueles. Los troqueles menos porque hace más cajitas y yo cajitas pues prácticamente no hago. Me gustan más los troqueles orientados a otro tipo de cosas, ¿vale? Pero los sellos de Sammy a mí me gustan un montón y de hecho ya sabéis que tengo muchísimos. Los de Alberto Juárez, los de Kim Díaz. Y bueno, Aluacid, que os voy a contar que está un montón de años en su suscripción, me encanta, ¿vale? Entonces, al final todos picamos en las cosas nuevas que va sacando la industria, pero sí que es cierto que para hacer álbumes y para guardar nuestros recuerdos no hacen falta grandes cosas. Sencillamente materiales básicos que podemos encontrar todos y todas en nuestra casa y que podemos utilizar. De hecho, yo en mis álbumes he utilizado hasta naipes de la baraja francesa. Entonces, que por cierto, a lo mejor lo utilizo en este Jan Journal para que veáis cómo lo hago, porque utilizo las hojitas de té para envejecerlas un poco y los resultados son francamente, vamos, o por lo menos a mí me gustan mucho, ¿vale? Y es un recurso que he utilizado durante un montón de años, entonces, pues bueno, pues vamos a ver qué sale este año. A lo mejor hago alguna de estas, depende de si me cuadra con las composiciones que tengo que hacer o no, ¿vale? Pero si no lo vemos en el Jan Journal, pues un día os enseño cómo lo hago yo. A ver si os gusta, sobre todo aquellas y aquellos que os guste el vintage, estoy segura de que os va a entusiasmar lo de los naipes, porque la verdad es que quedan cosas súper chulas y con poco material, ¿vale? Bueno, y dicho esto, y enlazando un poquito también con el tema que me pidió Rosa la semana pasada, pues si os parece vamos a empezar con los tipos de encuadernación que hay, ¿vale? Y vamos a empezar por la más sencilla. La más sencilla de todas es la encuadernación en anillas. Pero ojo, no estoy hablando de archivadores, estoy hablando de anillas sueltas, ¿vale? De hecho, yo hace no muchos años repliqué un álbum de Aluacid, porque sacó una caja, no sé si la recordáis, que era un curso de iniciación al scrapbooking, venía un montón de material y además compartía en abierto tutoriales sobre los distintos tipos de encuadernación que hay. Y bueno, el primero de todos era precisamente este de anillas. ¿En qué consiste el de anillas? Pues coger dos anillas grandes, sueltas, que las hay hasta de 2 pulgadas, creo que son, más o menos, o sea, unos 5 centímetros aproximadamente, y cogía dos anillas y iba haciendo en el papel decorado dos agujeritos, ojo, con un sacabocados normal y corriente, no hace falta tener la Crop-A-Dile, ¿vale? Con dos sacabocados de estos que hacen agujeritos o incluso con un aparato de estos que hay de oficina para hacer agujeritos para los archivadores, os vale perfectamente, no es necesario tener la Crop-A-Dile, ¿vale?
Hacía agujeritos en el papel decorado, iba metiendo las hojas en esas anillas y bueno, además hacía una portada con un poquito de cartón y el cartón forrado, de tal forma que le ponía un bolsillito por dentro y quedaba la mar de mono. Cosa interesante de ese álbum que ella hacía como el primero, como el más sencillo, pues que metía también hojas de Project Life de 6x8. El tamaño era un 6x8 aproximadamente y metía una fundita de estas que traen bolsillitos para meter las fotografías. A mí me pareció una cosa bastante interesante, por eso lo repliqué exactamente igual que lo hizo ella en ese vídeo, es decir, no varié ni un solo papel porque me gustaba mucho. Además, Aluacid tiene muy buen gusto para combinar los colores, o a mí me lo parece al menos. Y ese álbum la verdad es que tiene mucho encanto, todavía lo tengo y lo tengo sin llenar de fotos porque, bueno, pues al final yo dije, bueno, pues para recordar cómo se hacía ese tipo de encuadernación la repliqué. La verdad es que está muy mono, a ver si os lo enseño. Quizás en el vídeo del sábado que viene empecemos por ahí, os enseñe ese álbumcito, porque además lo tengo a mano porque lo tengo vacío, ¿vale? Es de los pocos que se me han quedado vacíos porque yo normalmente mis álbumes los lleno todos, pero sí que es cierto que ese, al ser una réplica y no ser hecho acorde a las fotos que yo tenía, pues sí que es cierto que nunca he conseguido encajar ninguna historia ahí, pero bueno, está a la espera de tener la historia adecuada para terminarlo, ¿no? Y bueno, pues esa encuadernación yo creo que es la más sencilla de todas. Solamente necesitáis, ya os digo, 2 anillas de 2 pulgadas, está fenomenal porque cabe muchísima documentación ahí. Además, ese tipo de álbumes, la ventaja que tienes es que puedes sacar las hojas, las puedes meter, puedes ampliar, puedes hacer tus propios diseños dentro de las hojas. Son hojas sencillas, cortadas en este caso pues en pulgadas, porque ya sabéis que Alua trabaja en pulgadas, en 6x8 pulgadas. Además, la novedad que traía ese álbumcito era que traía alguna fundita de Project Life donde poder meter alguna tarjetita o alguna decoración o incluso alguna foto de los tamaños que vengan en esa funda, porque ya sabéis que las fundas de Project Life vienen en distintos tamaños y colocando las posiciones de distintas maneras. Y bueno, pues ya os digo que hacía una tapa y una contratapa. Se puede hacer sin la Crop-A-Dile porque no hace falta meter un eyelet. Yo en su momento sí que lo metí en lo que es el cartón para que proteja el interior, que era donde en principio íbamos a poner nuestras historias. Y la verdad es que es un álbum sencillísimo para principiantes, totalmente recomendable y que no tiene nada más que papel decorado, 2 anillas y 2 trocitos de cartón de estos tamaños de 6x8. Y os cabe cantidad de cosas. Podéis ampliar, podéis sacar hojas, meter hojas, en fin, muy práctico, ¿vale? Entonces yo creo que ese tipo de encuadernación es la más indicada para los principiantes y para las personas que estáis empezando. Este os lo enseñaré porque ya os digo que tengo uno así. Otra de las encuadernaciones más sencillas que hay es la de sobres. Los sobres de correspondencia, que ya, pues ya están hechos, no hay que hacer un sobre, ¿vale? Si queréis hacerlo desde cero, los podéis hacer, porque ya sabéis que hay 20.000 maquinitas que hacen sobres. Si los queréis hacer de manera artesanal, también los podéis hacer, cortando hojas cuadradas, pues simplemente doblando, os puede llegar a salir sobres exactamente iguales o muy parecidos, lo suficiente como para hacer una estructura de este tipo. Pero yo, bueno, en su momento yo lo que utilicé fueron sobres de correspondencia normales y corrientes. Sellos, por Dios. ¿En qué estaría yo pensando? En cartas, ¿no? Sobres, de hecho, de colores, que en cualquier bazar los tenéis de colores. Yo hice alguno en estilo vintage, con sobres de color craft, y encima ponía el papel decorado. Lo que hacía era simplemente engarzar lo que es la solapa dentro del siguiente sobre. Se pueden hacer estructuras muy chulas, ¿vale? Tanto para un lado para otro, y yo cogí pues sobres bastante grandecitos de correspondencia
y además les añadí una solapita para poderlo cerrar. Simplemente con un par de brads se puede hacer un cierre para ese álbumcito y quedan cosas súper chulas. De hecho, bueno, de esos álbumes no sé si tengo alguno a mano, pero tenéis en el canal un, creo que se llama Triptidar, lo llamé así en su momento, porque es un tríptico, y lo tenéis en el canal. Si os interesa ver ese tipo de encuadernación, pues ya os digo que está en la lista de reproducción de inspiración, creo que es, ¿vale? Entonces sería otra forma de encuadernar. Otra forma sería los desplegables, ¿vale? O sea, los tipo acordeón. Tipo acordeón pueden ser o bien haciéndolos con sobres o bien haciéndolo con un montón de trocitos iguales de papel encadenados. Ambos se llaman encuadernaciones de acordeón, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mirar, por ejemplo, cuando queremos guardar los tags que hacemos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en la última feria sí que hice un montón de tags para darle a la gente con la que me encontraba y gente con la que quería o que quería hacer intercambio, ¿vale? Yo hice tags y bueno, pues también me dieron tags. Entonces, yo lo que suelo hacer en ese caso es pues coger una medida estándar del tag más o menos y lo que hago son sobrecitos, ¿vale? Esos sobrecitos los pego por el centro, unos a continuación de los otros, y luego le hago unas pequeñas tapas con pues el cartoncillo de las cajas de galletas o cualquier otro cartoncillo que encuentre de cualquier caja, ¿vale? Eso cojo, le hago unas tapitas y con solapa. Le pongo un cierre con 2 brap y ya tengo hecho el álbum. Entonces, estos bolsillos suelen tener bastante capacidad, es decir, que por cada bolsillo no solamente te cabe un tag, sino que puedes meter incluso varios. Hombre, salvo que lleven volumen. Si llevan volumen, para que no se estropeen, yo normalmente no suelo meter más que 2. Y 2 que los pongo enfrentados. Enfrentados quiero decir que si la parte del volumen que vaya hacia afuera y que los tags se toquen por la espalda, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, eso es el tipo de recuerdito que suelo meter ahí, porque me gusta, cuando intercambio con vosotros y con vosotras, pues me gusta tenerlo como recuerdo. De hecho, tengo un montón. Y los tengo en una cajita. Ya sabéis que cuando voy a las ferias y a los eventos me gusta enseñaros las cositas que me dan, porque muchas de ellas las aprovecho en mis propios proyectos. O sea, pues por ejemplo, las etiquetas que me dio Magda las tengo puestas en un álbum personal y ya las tengo puestas. Lo que pasa que es tan personal ese álbum que no lo enseño por redes, ¿vale? Pero probablemente a ella sí que se lo enseñe para que vea dónde he utilizado sus etiquetas porque me encantaron, ¿vale? Y entonces, pues esas cosas a mí me gusta utilizarlas. Entonces, las cositas que me dan y que yo puedo utilizar como decoración en mis álbumes, pues lo utilizo sin problema ninguno, ¿vale? Bueno, otro tipo de acordeón sería, pues, imaginaros, por ejemplo, hojitas de 10×15, todas ellas engarzadas una a continuación de la otra. Las doblamos, ¿vale? Y le ponemos una tapita de cartón en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Le ponemos un cordoncito para poder cerrar y ya tenemos otro tipo de álbum. Estos dos son estructuras en acordeón. Se llaman igual pero son diferentes, ¿vale? Porque una es un sistema de bolsillitos donde yo puedo meter los tags y el otro es pues directamente hojas engarzadas unas a continuación de otras, que se les pone una tapita arriba y otra abajo, que eso es lo que nos va a hacer de portada y de contraportada, y con un lacito se puede cerrar y queda la mar de bien, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los cuadernillos. A ver, en cuanto a los cuadernillos podemos comprarlos o podemos hacerlos, ¿vale? Siendo scraperas y scraperos, lo más lógico es que los hagamos nosotras mismas y nosotros mismos. ¿Cómo los podemos hacer? Pues normalmente los cuadernillos suelen llevar 3 agujeritos, se pasa un hilo
por esos 3 agujeros y ya está el cuaderno cosido. También se puede hacer con grapas, ¿eh? No hace falta que utilicéis cordón. Pero bueno, los cordones de colores quedan divinos, ¿vale? Entonces mi recomendación es que utilicéis el cordón los hilos de bordar quedan geniales para poder encuadernar. O si queréis hilo encerado, pues hilo encerado. Podéis encerar vuestro propio hilo. También os lo digo, con velas se puede encerar y el resultado, no digo que sea igual, pero bueno, da el pego y se puede utilizar, ¿vale? Y también se puede encuadernar con cintas de colores, ¿vale? Pues ya sabéis que hay troqueles que son pasacintas, ¿vale? Pues con los pasacintas se puede hacer una encuadernación para engarzar nuestras hojas. Finalmente es troquelar el pasacintas justo en el centro de las hojitas, ¿vale? Y después pegar los 2 extremos de tal forma que se vean lo menos posible. Hay forma de hacerlo, ¿vale? A mí ese sistema me gusta menos porque sí queda muy bonito, pero da muchísimo trabajo. O sea, para troquelar en todas las hojas en el mismo sitio el troquel es complicado, ¿vale? No digo que no se pueda hacer, pero lleva horas de trabajo, ¿vale? Entonces, si no tenéis mucho tiempo, yo no me entretendría en hacer ese tipo de encuadernación. Vistosa queda vistosísima, pero ya os digo que no sería lo más práctico y os lleva un montón de horas porque como no case el troquel de unas hojas a otras, pues tendréis que volver a empezar y al final es un desperdicio de papel importante, ¿vale? O sea que hay que medir muy bien y saber dónde poner el troquel. Bueno, la de los cuadernillos, ¿cómo podemos hacer un álbum con los cuadernillos? ¿Qué sistema de encuadernación podemos utilizar? Pues bien, podemos coser los cuadernillos a un cartoncillo, ¿vale? Que sea pues más o menos del ancho que vaya a tener nuestro lomo, con un poquito más, para pegarlo a la tapa y a la contratapa, y después hacerle un lomo, ¿vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Que el lomo sea más flexible, ¿vale? Y que no tenga la rigidez de un lomo liso de cartón. Se cose directamente a ese cartoncillo, el cartoncillo después se pega a lo que es las tapas del álbum y podemos hacer incluso un álbum, o sea, un lomo postizo, ¿vale? Para que no se vea todo lo que hemos cosido, esos cuadernillos. Eso se podría hacer así. También podemos hacer cuadernillos cosidos que se vea el cosido por fuera, por el lomo, ¿vale? Es decir, coser el cuadernillo directamente contra el lomo del álbum. O hay otra cosa que es, lo cosemos contra el lomo de álbum y le ponemos un lomo falso, es decir, otra tapita dentro del lomo. O sea que fijaros, dentro de los cuadernillos todas las variantes que hay, ¿vale? Y habrá muchas más, ¿eh? O sea, yo solamente os estoy relatando pues las que se me ocurren así a priori porque variantes de lo mismo hay 20.000. La imaginación al poder, ¿vale? Ya sabéis que dentro de los álbumes, independientemente de la técnica que se utilice para encuadernar, pues podemos utilizar la imaginación para hacer distintas formas, darle variantes, porque por ejemplo la espina rusa ya sabéis que se hace con tela. Y lo que consiste es en hacer pequeños carriles con la tela donde encajar la hoja del álbum ruso, que el álbum ruso normalmente son hojas de cartón que van a ir forradas y se meten entre esos carrilillos de tela para darle flexibilidad y que se puedan abrir completamente, porque si hacemos un álbum convencional con cartón, eso aparte de que pesa muchísimo, pues no se abriría el 100% las páginas, ¿vale? Entonces se utiliza la tela para dar flexibilidad a esos lomos y que se pueda abrir. Dentro de la espina rusa yo he visto 20.000 variantes diferentes, por eso digo que bueno, pues al final la espina rusa es una espina muy vistosa, sobre todo si seguís alguna scrapera o scrapero de los países del este, vais a ver que hacen verdaderas maravillas con las espinas rusas, ¿vale? Yo la verdad es que, bueno, pues al final no hago espinas rusas porque no tengo algo que quiera conservar en ese tipo de formato. Me agradan más los álbumes donde puedo meter un montón de recuerdos, porque las espinas rusas al final son limitadas. Si hacemos muchísimas hojas con la espina rusa, pues esos álbumes pesan muchísimo y da muchísima pereza luego cogerlos. Yo tengo alguno, no os voy a decir que no tenga,
pero sí que es cierto que lo tengo metido en cajas porque es que son álbumes que pesan muchísimo y me da muchísima pereza sacarlos para ver las fotos y los recuerdos, ¿vale? Entonces es un álbum que yo prácticamente no he utilizado. O esa estructura no la he utilizado, ¿vale? Otro tipo de encuadernaciones que son cosidas serían la japonesa y la copta. A ver, dentro de la japonesa y la copta hay variantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del dibujo que queramos que haga el hilo en las portadas, ¿vale? Tanto la japonesa como la copta tienen distintas variantes, ¿vale? Entonces, pues bueno, a mí personalmente no me entusiasman ese tipo de encuadernación, no tengo ninguno hecho ni en japonesa ni en copta. La copta hice probatinas en su momento para tener alguna de esa modalidad, porque la copta sí que permite abrir las hojas o abrir el librillo 180 grados, es decir, que se queda totalmente plano. La japonesa no es tanto así, ¿vale? Pero la copta sí. Y la verdad es que dentro de la copta pues hay varias formas de coserla para que quede el lomo más o menos vistoso. Entonces, pues bueno, si os gusta coser, probablemente tanto la japonesa como la copta os guste mucho. Yo son tipos de encuadernaciones que no veo prácticas, pero no obstante, para gustos los colores, ¿vale? Y la última que os voy a relatar, que no es un sistema de encuadernación, pero que yo lo he utilizado como encuadernación, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como se suele decir. Yo he utilizado Midoris como encuadernación. Bueno, y ahora os voy a contar una anécdota total y absolutamente personal, que la voy a dejar aquí porque yo creo que los Midoris han formado en gran medida parte de mi historia personal. Y os quiero dejar una anécdota porque aunque en otros podcasts y en otros capítulos hemos hablado de los beneficios del scrap a nivel mental, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que los psicólogos muchas veces recomiendan el escribir nuestros anhelos, nuestras ilusiones, nuestras frustraciones, nuestros momentos más débiles también, pues un poquito, pues porque parece que cuando los pensamos no somos conscientes de todos los pensamientos que tenemos. Y en esto no puedo estar más de acuerdo. No es lo mismo escribir lo que nos pasa y dejarlo ahí sin volverlo a leer, que cuando tú eres consciente de lo que estás escribiendo y lo vuelves a leer. Al final lo que parece es que otra persona te está contando esa historia y nuestra reacción frente a la misma historia leída es totalmente diferente. Y esto yo lo he experimentado en mis propios escritos. Entonces os voy a contar brevemente con alguna anécdota para que me entendáis, porque si no queda como un poco flotando y no se va a entender bien la idea. Cómo yo utilicé el Midori en un momento determinado en el que la vida no estaba siendo dulce conmigo, estaba la verdad es que bastante fastidiada y cometí el error de apoyarme en personas que lejos de ayudarme, pues sencillamente me seguían hundiendo cada día más, ¿vale? Y no me daba cuenta de ello, o no quería darme cuenta de ello, porque, bueno, ya sabéis que normalmente las personas tenemos un sexto sentido para estas cosas, pero hay veces que el apego porque son personas que llevan muchísimos años en nuestra vida, pues finalmente nos hacen estar totalmente ciegas con respecto a determinadas actitudes o determinados comportamientos de esas personas hacia nosotros. Entonces, no hay nada mejor como escribir lo que te ha ocurrido y luego leerlo despacio, ¿vale? Entonces, os voy a contar simplemente unos trazos, ¿vale? Porque obviamente es muy personal lo que voy a compartir con todos vosotros y con todas vosotras, así que no voy a entrar en mucho detalle. Yo os he dicho en muchas ocasiones que mi familia es de Extremadura, ¿vale? Entonces yo he pasado allí pues gran parte de mi niñez, de mi adolescencia y de hecho pues cada cierto tiempo pues voy por allí. Ya desgraciadamente no queda familia directa allí, pero sí que hay primos segundos, terceros que están por aquella zona y siempre es agradable volver a tus orígenes, o por lo menos en mi caso a mí me gusta mucho esa zona y voy cada vez que puedo. Y ahora en verano no, porque Extremadura en verano es caluroso, no lo siguiente, pero voy bastante a menudo.
Y bueno, pues en uno de esos viajes que yo hice, pues lo hice con personas que en teoría me estaban apoyando, ¿vale? A salir de una situación difícil. Y digo en teoría porque ahora con la anécdota que os voy a contar, pues yo me di cuenta de que ese apoyo no era tal y lo que estaban haciendo era hundirme. Bien, en ese pueblecito de Extremadura al que yo voy con determinada frecuencia, hay una laguna. En la laguna, pues yo tengo anécdotas realmente mágicas, mágicas hasta el punto de que forma parte de mi identidad como persona y yo tengo recuerdos maravillosos tanto de mi infancia como mi adolescencia con prácticamente todos los miembros de mi familia, tengo anécdotas allí, cosas muy divertidas y bueno, pues ¿por qué no contároslo? Pues allí de hecho conocí a mi primer amor, una persona que me encantaba, que bueno, pues al final éramos, pues yo creo que tenía yo 14 años, o sea que imaginaros, era una niña, pero me encantaba esa persona, era más mayor que yo y la verdad es que recuerdo momentos realmente estupendísimos, pues de esas mariposillas, ¿no? que tienes cuando te gusta una persona y anécdotas que se sucedieron pues a lo largo de varios años con esta persona, que bueno, pues desafortunadamente pues nuestras vidas fueron por derroteros diferentes, pero ese recuerdo tan bonito pues, de la adolescencia, pues aún a día de hoy lo recuerdo como si fuera ayer porque fue realmente especial, mágico, totalmente mágico, ¿vale? Entonces, pues bueno, esa es una de las anécdotas que pasó en la laguna para que entendáis un poquito por qué digo que forma parte de mi personalidad y parte de quién soy, porque bueno, pues ha habido anécdotas con mis abuelos, con mi nana, que es mi bisabuela, se llamaba Juliana y todos la llamábamos Nana, y, y en fin, tengo anécdotas pues muy buenas y muy buenos recuerdos de ese sitio. Entonces, en uno de los viajes que hice, ya os digo que fui con personas que en principio me estaban apoyando a salir de una situación mala, y yo cuando hablo de la laguna se me iluminan los ojos. O sea, las personas que me conocen saben que es mi lugar preferido del mundo. Ya no por la belleza del sitio en sí, que es muy bonito. Ahora está en tiempos bajos, pero bueno, pues porque estaba rodeado de eucalipto y bueno, pues parece ser que estaban enfermos y los han tenido que talar en gran parte, no todo, pero en gran parte, con lo cual, pues imaginaros, ¿no? Se ven los troncos de los árboles cortados y la verdad es que, bueno, pues no es ni la mitad de bonito que era, pero bueno, pues todo con el tiempo ya sabéis que vuelve a su ser y al tiempo, tiempo le pido que el tiempo, tiempo me da, con lo cual eso estará frondoso y como yo lo recuerdo, espero que no tardando mucho o al menos en no muchos años, ¿vale? Porque además ya sabéis que los eucaliptos crecen bastante rápido. Bien, pues estaba en esta laguna, pues enseñándosela a estas personas que en teoría me estaban apoyando y la reacción pues no fue ni mucho menos la que yo esperaba. Ya no digo que lo disfruten tanto como yo, porque para mí es un lugar totalmente mágico, pero si tú aprecias a una persona, sabes que el lugar que te está enseñando es realmente importante para esa persona, pues yo qué sé, podría esperarme comentarios del tipo, jolín, pues tú la describes mucho más bonita de lo que realmente es, si no les gustaba, ¿no? Porque bueno, ya os digo que ahora mismo está o hace unos años estaba en temporada baja, ahora mismo no sé cómo está, porque no he vuelto a ir a la laguna. He ido a Extremadura, pero a la laguna en concreto, ¿no? Podría esperarme un tipo de comentario así, ¿no? Pues tú lo describes mucho más bonito de lo que realmente estoy viendo. O fíjate, aquí es donde me has contado tantas anécdotas, anda, qué bueno. Oye, ¿y esta anécdota que me contaste, dónde pasó exactamente y tal? Por situarme, porque, a ver, la laguna es bastante grande, ¿vale? Hay un parque alrededor y demás. Y yo esperaba pues algo parecido a eso, no exactamente eso, pero algo parecido a eso, o que me dijeran, Holly, pues tú la describes mucho más bonita de lo que realmente es, que puede ser, porque al final hay parte de apego emocional, ¿no? A ese sitio. Y la reacción fue totalmente heladora, hasta el punto de que, bueno, pues la palabra socarral apareció en algún momento de la conversación, como que aquello estaba seco, que no tenía vida y que
Buf, qué calor hace, que vámonos ya, que hace mucho calor. Claro, imaginaros cómo me encontré yo en ese momento, ¿no? Bien, pues lógicamente la laguna siempre ha marcado un antes y un después en mi vida, en muchas cosas, ¿vale? Y esta fue una más. Eh, Obviamente en ese viaje no solamente pasó esto simplemente lo dejo como pincelada, pero para que os deis cuenta de que, bueno, pues yo creo que, aunque sea por empatía, ¿no? O por cariño a la persona que te está mostrando una cosa que es importante, si tú quieres a esa persona, ¿vale? Y no estoy hablando de querer en plan romántico, puede ser un querer totalmente amistoso, ¿vale? Si tú aprecias a esa persona, quieres a esa persona y ves que está disfrutando, pues aunque solamente sea por la ilusión que le hace a esa persona, yo creo que yo sería feliz. En mi caso, ¿vale? Y yo creo que en muchos casos sería exactamente igual, pero la reacción fue, ya os digo, totalmente heladora. En ese viaje no solamente pasó esto es una pequeña pincelada, y yo lo que hice en el primer cuadernillo fue describir de la forma más aséptica posible todo lo que había ocurrido en el viaje, ¿vale? Porque no solamente esto, sino que hubo otras anécdotas y otras cosas pues bueno, pues finalmente a mí no me gustaron, ¿no? Cuando terminé de escribir el primer cuadernillo, pues lo leí. Y en el segundo cuadernillo escribí cómo me hacía sentir aquello. Y, ojo, empleé todo el segundo cuadernillo solamente expresando cómo me hacía sentir todo aquello, ¿no? Qué había sentido en cada situación. Y después lo leí también. Y cuando lo leí, me di cuenta de cosas que yo estaba haciendo mal. Estaba haciendo mal que me estaba apegando a personas, o sentía apego por personas que realmente no estaban por mí, ¿vale? Me di cuenta también de que, lejos de sacarme a flote por la situación tan delicada que yo estaba atravesando en ese momento y que bueno, pues que no era nada sencilla, en vez de sacarme a flote lo que hacían era hundirme más. No solamente con ese tipo de comentarios, sino con otros hechos. Vamos a decir hechos, no palabras, sino hechos. Porque las palabras se las lleva el viento, y las palabras normalmente eran muy bonitas, muy consoladoras, pero realmente los hechos no eran igual, no se correspondían los hechos con las palabras. Entonces, pues finalmente yo supe lo que tenía que hacer a partir de ese momento y lo escribí. Y cuando escribí lo que tenía que hacer fue cuando me di cuenta de que tenía que sacar a esas personas de mi vida, porque lejos de ayudarme, me estaban hundiendo más. Pero hundiendo más no solamente era cuestión de un año o de dos, sino que eran muchos años los que esas personas llevaban en mi vida. Entonces, al final, yo creo que escribir te hace darte cuenta de cosas que cuando piensas, pues realmente yo creo que nuestro cerebro las adorna de determinada manera o no se quiere dar cuenta, pero cuando tú lees algo que has escrito es como si otra persona te lo estuviera contando y te das cuenta de hasta el más mínimo detalle, sobre todo si eres una persona observadora, ¿no? De hecho, yo hay muchas veces que leo y me grabo y luego me escucho, ¿vale? Y esto fue lo que hice, me escuché, y al escucharme me di cuenta de que bendita desilusión, ¿vale? Porque el desapego lo que provoca es desilusión. Yo estaba muy apegada a esas personas. ¿Por qué? Porque pensaban que eran personas que me estaban ayudando, que me venían bien, que todo lo que hacíamos juntos pues era estupendísimo. Y me di cuenta de que no era todo tan positivo como yo lo veía en mi cerebro. Al escribirlo fue cuando me di cuenta de que no había nada positivo. Al contrario, era machaque continuo. Machaque continuo, reproches de años, cosas que no se habían hecho bien y que, lejos de asumir cada uno su culpa, finalmente la culpable era yo porque exageraba, ¿vale? No, es que esto no lo has entendido bien, Laura. Es que esto no fue así. Esto se hizo con esta intención. Lo que pasa que es que tú siempre te vas por lo malo. No, no es que me fuera por lo malo, es que mi instinto me estaba diciendo que aquello no estaba bien. Y no hay nada peor que una persona que te hace sentir culpable de algo que a ti te ha hecho sentir mal.
¿vale? Entonces, yo no era culpable de las circunstancias ni de los hechos que veía. Los veía y cuando los veía, pues transmitía que aquella situación no me gustaba y es que era una exagerada. Pues bueno, pues finalmente cuando tenemos ese tipo de personas, yo lo que digo es bendita desilusión que te lleva al desapego, ¿vale? Porque cuando te desilusionas con algo o con alguien, te desapegas rápidamente. Y precisamente ese Midori yo lo tengo como scrap terapia, porque precisamente me ayudó a tomar una decisión que yo pensaba que no iba a ser capaz de tomarla nunca, pero gracias a escribirlo, pues llegué al después de la laguna, y el después de la laguna es cada uno en su casa y Dios en la de todos. Obviamente son personas que han estado años en mi vida, ¿vale? Eso no quiere decir que yo no me preocupe o que pase totalmente de lo que les ocurra, no, para nada, pero son personas que a mí me han hecho daño. Daño en muchos sentidos, ¿vale? Entonces, perdonar no está en mi cabeza en este momento y ya han pasado algunos años. No perdono porque no soy quien para perdonar. Yo creo que el perdón viene por otras vías. ¿Que me gustaría saber de estas personas? Pues hay días que sí, pero hay días que digo, mira, es que no merece la pena, ¿vale? Entonces, pues en esa tesitura me colocó ese Midori y yo creo que, bueno, como ejemplo, es una buena cosa para utilizar, así que si estáis en un momento no tan dulce, yo os recomiendo que hagáis este tipo de ejercicio. Y aunque puedas parecer un rollo, de verdad que no lo es. Os dais cuenta, o yo por ejemplo me di cuenta de muchas cosas que prefería no ver cuando los hechos me decían todo lo contrario. Entonces, a mí me ayudó muchísimo y si lo ponéis en práctica yo espero que os ayude también muchísimo a vosotras y a vosotros. Y bueno, espero que os haya gustado el podcast o al menos que os haya entretenido, que os deseo una estupendísima semana. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!